civilizaciones mesoamericanas. Historia, sexto grado. Mesoamérica significa América Media. Este término se propuso para referirse a un área cultural que abarca desde el noreste de México hasta el área de Costa Rica, el cual se diferencia de otras regiones por la forma de vida de sus pobladores, su clima y su geografía. Mesoamérica es un espacio de climas y paisajes variados como valles, bosques, costas, pantanos y selvas. Sus tierras eran húmedas y fértiles, adecuadas para la agricultura. Además, había numerosos lagos y ríos. Aunque había toda esta diversidad, los habitantes de la región tenían características en común. Por ejemplo, sus sociedades se organizaban en grupos con diferentes funciones e importancia. Por una parte, los gobernantes divididos en jefes religiosos y militares, y por otra, artesanos y campesinos. Esta división social se manifestó en los palacios, templos, habitaciones y espacios urbanos en los que los gobernantes vivían. Su dieta constaba de maíz, frijol, chile, calabaza, aguacate y cacao. Hicieron importantes obras para controlar y aprovechar el agua de lluvia, ríos y lagos. Su religión era politeísta. Tenían creencias religiosas que combinaban con conocimientos de astronomía, matemáticas, ingeniería, arte, escritura y medicina. Además, destacan los basamentos piramidales y las edificaciones que construyeron en las ciudades para el ritual del juego de pelota. Inventaron un sistema de numeración con base vigesimal y su escritura era ideográfica, es decir, dibujaban símbolos que representaban ideas. Se regían por dos calendarios diferentes, el de 365 días para las actividades agrícolas y el de 260 que era utilizado para las creencias religiosas. A través de sus mitos intentaron explicar la complejidad del mundo natural y del humano, tratando de preservar la armonía entre ambos. Así pueden entenderse los rituales que incluían diversas formas de sacrificios humanos. Las civilizaciones mesoamericanas. Para su estudio, la historia de Mesoamérica se ha dividido en tres periodos. El preclásico, donde encontramos el florecimiento de la cultura olmeca. El clásico, donde encontramos los teotihuacanos, mayas y zapotecas. Y finalmente el posclásico, donde florece la cultura tolteca y mexica. Veamos cada una de ellas. En el preclásico florece la cultura olmeca. El preclásico inicia del año 2500 a.C. y concluye hacia el año 200 después de Cristo. Duró aproximadamente 2700 años, a lo largo de los cuales se sentaron las bases de las culturas mesoamericanas. Hacia 1200 años antes de Cristo, floreció la civilización más importante del periodo preclásico en los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Esta fue la olmeca. Algunas de las características de los olmecas fueron retomadas después por otros pueblos, como la construcción de edificios para ceremonias y rituales, como el juego de pelota. Los olmecas desarrollaron un arte con estilo único, caracterizado por las enormes esculturas de cabeza. Elaboraron calendarios y consolidaron un sistema de escritura. La división del trabajo permitió la construcción de obras de riego, represas, canales y terrazas que favorecieron la producción agrícola y el incremento del comercio. Los asentamientos olmecas más importantes son San Lorenzo, entre 1200 y 900 años antes de Cristo, y La Venta, que alcanzó su esplendor entre 800 y 400 años antes de Cristo. Influyeron en otras regiones de lo que hoy son Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla, Estado de México y Chiapas. Hacia el año 400 a.C., los centros olmecas comenzaron a ser abandonados. Aún no se sabe la razón. Vamos ahora con el periodo clásico. Una de las culturas que florece en el periodo clásico es la teotihuacana. El periodo clásico abarca del año 200 al 900 después de Cristo, en el cual las civilizaciones alcanzaron su más alto desarrollo. Se erigieron basamentos piramidales como la Pirámide del Sol de Teotihuacán.
en el actual Estado de México, el Templo de las Inscripciones en Palenque, Chiapas, y el Templo de la Serpiente Bicéfala en Tikal, en Guatemala. Las ciudades crecieron hasta alcanzar poblaciones de miles de habitantes, como lo fue Teotihuacán en el Estado de México. Esta ciudad y otras más pequeñas mantuvieron estrechas relaciones políticas y comerciales, además de alianzas matrimoniales entre grupos de gobernantes. Teotihuacán mantuvo alianzas políticas con los zapotecos de Monte Albán y los mayas de Tikal, lo cual ahora sabemos porque en estos sitios se encontraron monumentos de piedra que representan las visitas de embajadores teotihuacanos. Asimismo, en Teotihuacán se han encontrado productos mayas y zapotecas, como cerámicas, cuentas de jade, conchas y caracoles marinos provenientes de Oaxaca y del sureste mesoamericano. Teotihuacán se convirtió en la ciudad principal de Mesoamérica en este periodo. Estaba situada en el altiplano central, lo que permitió a sus habitantes aprovechar recursos naturales, como la obsidiana, para fabricar armas, herramientas y utensilios. Además, tuvieron acceso a sitios alejados gracias a su red de caminos. Sus ritos estaban dirigidos a los dioses de la lluvia y la fertilidad, posteriormente conocidos como Tlaloc y Quetzalcóatl, que quiere decir serpiente emplumada. Teotihuacán comenzó a decaer hacia el año 650 debido al agotamiento de los suelos fértiles, los conflictos internos y el surgimiento de otras ciudades que compitieron por el control de las rutas comerciales, como Xochicalco en el actual estado de Morelos, Cacaxtla en Tlaxcala y Teotenango en el actual Estado de México. Dentro del periodo clásico surge otra cultura, la maya, que es otra gran civilización de este periodo, ya que consolidó un sistema de escritura y conocimientos astronómicos y matemáticos avanzados como el uso del número 0. Su refinado arte se expresa en palacios, templos, estelas y esculturas, pinturas y cerámica. El florecimiento de ciudades como Palenque, Calakmul, Copán y Tikal fue posible por su eficiente explotación de los recursos naturales y por las relaciones comerciales, aunque la competencia entre ellas derivó en guerras que influyeron en su decadencia y finalmente en el abandono. La última cultura del periodo clásico es la zapoteca. Esta se distinguió por sus excelentes tejedores y alfareros. Tuvo notables avances en la escritura, arquitectura y conocimientos calendáricos. Su ciudad cumbre fue Monte Albán, que vivió su esplendor entre el 250 y 900. Tras el debilitamiento de Monte Albán, sus habitantes se reubicaron en otras ciudades, en el actual estado de Oaxaca. Hacia el final del periodo clásico, algunos centros urbanos perdieron poder y otros desaparecieron. Se inició así una nueva etapa de la historia mesoamericana, caracterizada por luchas entre distintas civilizaciones que buscaban el control de las regiones de Mesoamérica. El último periodo es el posclásico. El periodo posclásico abarcó del año 900 a 1521. Varios grupos nómadas de Aridoamérica migraron hacia Mesoamérica durante este periodo, retomando las formas de vida de las culturas agrícolas con las que tuvieron contacto. Se caracterizó por el incremento de conflictos armados. Podemos apreciar la gran importancia de la guerra en los códices, las esculturas, las cerámicas, la decoración, los edificios. Los militares ocuparon posiciones muy importantes porque se encargaban de extender los dominios de sus ciudades y también de defender. Respecto a la cultura tolteca, esta se desarrolló entre los años 900 y 1150 después de Cristo. Los toltecas dominaron la región de la Huasteca, parte de lo que hoy es San Luis Potosí y Zacatecas, así como el centro de México. En Tula o Hidalgo, su centro urbano más importante, convivieron diversos grupos como nahuas y otomíes. Se han encontrado indicios de un incendio en varios monumentos de la zona arqueológica de Tula, por lo que se piensa que el fin de la ciudad ocurrió en forma violenta. Hacia el siglo XIV, los aztecas llegaron al Valle de México. Según el mito, provenían de un lugar del norte llamado Aztlán y retomaron los elementos de otras culturas como la teotihuacana y la tolteca.
Se les ha llamado el pueblo del sol porque era el astro que más veneraba. Creían que su dios Huitzilopochtli los había elegido para mantener vivo el sol alimentándolo con sacrificios humanos. Gracias a su poder militar, los mexicas, nombre que adoptaron por los aztecas al llegar al valle, lograron dominar varias regiones de Mesoamérica, después de liberarse del dominio tapaneca en 1430. Después se aliaron con Texcoco y Tlacopan, hoy Tacuba. Formaron la Triple Alianza, con la que lograron conquistar territorios más lejanos y recabar tributo. Los pueblos conquistados les entregaban diversos productos como oro, plata, cuentas de jade, plumas como las del quetzal, pieles de animales, cacao y algodón, pero también prisioneros para los sacrificios, por lo que la guerra para ellos era una necesidad permanente. Los mexicas edificaron la ciudad de Tenochtitlan sobre un islote del lago de Texcoco, el fue ampliándose con la construcción de chinampas, que a su vez permitieron la producción de alimentos con varias cosechas al año. Desarrollaron pensamiento filosófico que se refleja en sus creencias religiosas, códices, poemas y discursos educativos hechos en un elegante náhuatl, el idioma de los mexicas. La educación era obligatoria y existían 2 escuelas. La escuela para los nobles era llamada Calmecac y la otra para los demás jóvenes era Telpochcali. El fin del dominio mexica sobre Mesoamérica llegó en 1521, cuando los españoles conquistaron Tenochtitlan. Por lo pronto, es todo en la clase de historia. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube, activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.